Ya que aprendiste cómo impactaba en tu cerebro el uso de las pantallas, y me imagino que habrás entendido que el tiempo que debes pasar frente a una pantalla debe ser reducido y ojalá no todos los días, vamos a conversar ahora sobre las redes sociales y algunos tipos de violencia digital que es importante conocer y aprender a cuidar. Todo, todo lo que hacemos en el mundo digital tiene enormes posibilidades y beneficios. ¿Ya? Podemos aprender, podemos comunicarnos, podemos contactarnos con personas que son importantes para nosotros y miles de otras cosas más. Sin embargo, también tenemos algunos problemas que vamos a tener que poder enfrentar. Estos problemas principalmente vienen de tres partes. Por exceso de conexión, lo acabamos de ver, que esto genera adicción y algunos problemas como depresión, ansiedad, problemas que tienen que ver con el contacto con terceras personas, que eso sería ciberacoso, acoso sexual en línea, violencia digital o problemas derivados del contacto con contenido inadecuado. Pero antes de explicarte eso, quiero que tú sepas que el mundo digital es parte de los 5 más importantes negocios en el mundo, ¿sí? Las redes sociales, los videojuegos son parte de esto y principalmente te lo quiero explicar por qué, para que te des cuenta cómo este mundo, esta actividad, estas empresas usan nuestros datos personales para su negocio, ¿ya? Lo cual no tiene por qué ser ni malo ni bueno, simplemente quiero que lo sepas. Es importante que entiendas cómo funciona Internet y es importante también entender cómo se puede usar de buena manera para que impacte positivamente en tu desarrollo cerebral. Primero, vamos a entender que Internet no es algo abstracto como nosotros creemos que es una nube, ¿ya? Si tú miras a la entrada de tu sala o de tu pieza o en tu casa, vas a encontrar una caja con cables y esos cables se unen a los cables que hay en el pasillo y a los cables que vienen en la cuadra y los cables que están en el barrio, y todos esos cables se van juntos, probablemente por los postes de luz de la carretera, hacia el puerto más cercano que haya en tu localidad, y de ese puerto bajan por el mar grandes tubos con cableado que se van a través de barcos cableros vinculando entre países a diferentes puertos del mundo donde se conecta la fibra óptica que te hace llegar a ti un email o un post en tan solo microcentímetros y décimas de un minuto, ¿cierto? Entonces, nosotros nos encontramos con que el planeta entero está cableado para que tú puedas usar las redes sociales y videojuegos y toda la tecnología. Sin embargo, esto no es una nube, al contrario, son millones de millones de millones de cables que podríamos dar la vuelta a la luna 22 veces si ordenáramos todos esos cables. Ahora también es importante entender ¿por qué nos gusta tanto? Y efectivamente yo puedo ser famoso, famosa y puedo hacer que la gente me reconozca, me valore en una red social. Siempre, claro que sí. Y esto es algo que podemos pensarlo en cualquier momento y cualquier persona, no es solamente exclusivo para gente talentosa como sería Alexis Sánchez o quizá otro deportista. En fin, ¿por qué nos gusta tanto entonces usar las redes sociales? Por esto, porque hay empresas como son Facebook, Instagram, TikTok y otras más que planifican puntualmente cómo debemos hacer para que las redes sociales sean cada vez también más adictivas. Incluso tienen en la Universidad de Stanford un laboratorio sobre persuasión, es decir, un laboratorio que se dedica a estudiar cómo podemos hacer que la gente haga lo que nosotros queremos en el mundo digital. Eso puede hacer que te sientas un poco dominado o dominada por las redes sociales, pero atención, efectivamente, recuerda que te dije que era uno de los principales negocios del mundo cuando partimos la presentación. ¿Cómo saben entonces las empresas de redes sociales cómo deben manipularte y cuáles son tus intereses para que tú te pases mucho rato conectado? Vamos a ver. El algoritmo es esta fórmula matemática que va midiendo algunas cosas bien relevantes. Por ejemplo, mide cuántas cuentas te siguen, cuánto tiempo pasas en la aplicación,
con quién interactúas y cuánto interactúas, el tiempo de respuesta y la calidad de tus comentarios. Esto es una fórmula matemática que en la medida que tú participes más, más gente te siga, más interactúes, más rápido contestes y tus comentarios sean mejores, te va a poner más a la vista. Te habrás dado cuenta que esto está entonces manipulado. No es que si yo publico algo, todos mis seguidores lo van a ver, eso no es así. Probablemente lo van a ver entre el 2 y el 5% de la gente que te sigue, dado a que el algoritmo funciona de manera diferente para cada uno de ellos. Ahora, algo muy importante que las redes sociales saben hacer muy bien es mostrarte las cosas que a ti te interesan y mostrarte tanto la publicidad o los temas de interés o las cuentas de las personas que te interesan, pero también saben presionarte a través de los sesgos cognitivos para que tú te sientas un poco presionado y accedas a compras o bien accedas a tomar decisiones que ellos están estimulando puntualmente hacia una intención clara. Por ejemplo, los sesgos cognitivos son entonces estímulos intencionados que dirigen tu atención y principalmente una elección. Cuando hemos estado en algún carrito de compras y nos aparecen estas figuras que dicen hay 4 personas más viendo este producto o solo queda una habitación para este hotel, te habrás dado cuenta que la sensación que tiene la persona que está viendo ese carrito de compras o que está en la situación de reserva de una pieza de hotel para organizar un viaje, va a ser un poco más extrema, por lo tanto se siente presionada con esos mensajitos y probablemente compre o reserve el hotel antes de lo que podría haber sido, dado a que siente la presión de la red social que le está avisando que hay 4 personas más que le podrían quitar la prenda que está eligiendo, por ejemplo, o que bien le podrían acabar la habitación del hotel. Sin embargo, esto es intencional, no tiene relación con la realidad, ¿ya? Y lo único que busca es reforzar tus intereses, reforzar tus creencias y que a su vez pases más tiempo conectado y compres de manera intencionada, ¿sí? Esto se llama recompensa intermitente, es decir, te están buscando estimular constantemente para que tú estés ahí pegado a la pantalla recibiendo estos estímulos. Ahora, podríamos decir, y probablemente lo has escuchado alguna vez en tu vida, que el negocio de las redes sociales son tus datos personales. Efectivamente, por algo no se aceptan antes de los 13 años, pero hoy, en pleno siglo XXI, esto ya no es solamente un negocio de datos personales, sino que lo que buscan es captar tu atención y toda la información personal y que se deriva de tus acciones digitales, se la llevan, se analiza y de esa manera te pueden vender productos que son de acuerdo a tu estilo de vida. Ahora, tal como te comenté, las redes sociales son para mayores de 13 años, no porque tú a los 13 años ya estés maduro y tu cerebro se haya desarrollado, sino que porque la ley 19.628 en Chile y en otros países del mundo, la ley GDPR, lamentablemente protege y regula la vida privada, pero regula más bien el mercado de los datos personales y no necesariamente al usuario. Por lo tanto, nuestros datos personales no necesariamente están protegidos, sino que el mercado de las empresas tiene más regulación. ¿Podríamos decir entonces que la normativa legal está acorde con mi desarrollo cerebral a esta edad? Falso. Tu cerebro aún necesita desarrollar un montón de estructuras para poder tener menos daño y menos impacto cuando estás conectado al mundo digital. Entendamos entonces que una red social es un medio de comunicación entretenido, dinámico, es un muy buen negocio y una plataforma de negocios disponible 24 horas al día. Te habrás preguntado entonces si las redes sociales generan el mismo impacto en el cerebro que los videojuegos. Exactamente, ¿ya? Recuerda que el sobreestímulo que te genera la actividad digital es lo que daña tu cerebro y altera sus funciones básicas. Cuando hablamos del circuito de recompensa activo que te hace sentir placer y te angustia cuando no estás conectado,
puede que te recuerde la situación de algún drogadicto o de alguna persona que tenga algún grado de adicción a algo. Sin embargo, esto te puede parecer un extremo al pensarlo en un videojuego o en una red social. Es así. No hay mucha diferencia entre la adicción a las drogas y el teléfono móvil en cuanto a la activación del circuito de recompensa, es decir, a la necesidad que tú tienes de buscar el placer que te da esa actividad digital. Ahora, ¿qué otros problemas nos pueden generar el mundo digital? Nos va a generar problemas de salud mental, porque sube los niveles de ansiedad, sube los niveles de placer al punto en que no los podemos regular. También existe el síndrome FOMO, que tiene que ver con esta necesidad de no quedarte afuera de lo que está pasando en las redes sociales. Y también podríamos hablar no necesariamente de adicción, pero sí de problemas psicológicos vinculados o relacionados al mundo de las redes sociales y de Internet. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo este problema? Principalmente viendo si tengo otras actividades en el día que me llenan el día y me hacen sentir placer de otras maneras, como por ejemplo el deporte, la cocina, estar con amigos y hacer actividades sociales, o bien solamente me acostumbré a hacer actividades placenteras en el mundo digital. Todo esto en exceso también está contribuyendo a mi identidad digital. Lo que publican otros sobre mí, lo que yo publico en la red y lo que callo, va construyendo una imagen personal mía que va quedando en este mundo digital. Por lo tanto, finalmente me encuentro con que probablemente yo viva 80 años y tú vivas 100 años y toda tu vida va a estar en Internet disponible. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que los comentarios que hay en Internet sobre tu vida sean muy positivos, dado que después vas a querer ir a buscar trabajo y aunque seas el mejor médico del mundo, el mejor futbolista, el mejor astronauta, si es que tienes alguna huella digital negativa, probablemente va a impactar de mala manera en tu futuro. Nosotros hemos visto en muchísimas ocasiones lo que sucede en el mundo digital a nivel de violencia y ciberacoso, ¿sí? Y de esto vamos a hablar en este momento. La ley 20.536 en Chile sobre violencia escolar nos define el ciberacoso como una acción intencional, reiterada, con asimetría de poder, es decir, hay víctimas y agresores y es entre pares. Eso significa que relativamente tienen la misma edad. Yo no le hago ciberacoso a un niño y un adolescente no le hace ciberacoso a los adultos. Eso se llamaría maltrato, no ciberacoso. Sin embargo, tampoco ciberacoso es una sola broma o un solo problema que pasó una sola vez o dos veces, sino que tiene que darse reiteradamente en el tiempo y además tiene que haber intención de hacer daño. Esto probablemente no sea algo propio de la vida escolar como uno imaginaría, pero sí tenemos un montón de problemas relacionados con tecnología que sí tienen que ver con delitos y no necesariamente con ciberacoso. Por ejemplo, cuando hacemos una funa en una red social, queriendo hacer justicia por nuestras propias manos, nos encontramos posiblemente ante un delito de calumnia o injuria, una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Es decir, si yo no tengo pruebas de algo, no puedo hacer una funa y si aunque las tuviese, debo llevarlas a la justicia porque de lo contrario estoy cometiendo un acto que podría ser delictual, ¿ya? Ahora, veamos un ejemplo. Alguien toma una red social y acusa a otra persona de algo que vio, presenció, supo que era muy malo. Por ejemplo, que tal persona robó la plata de la gira de estudios o dejémoslo en ese caso. Si bien puede haber sospechas muy fundadas de que eso sucedió, la red social no es un camino para hacer justicia. Por lo tanto, si quien ha sido funado decide ir a tribunales
y pone una denuncia contra quien lo funó, probablemente el juez va a decir, ok, ya que las redes sociales no son para esto, esa persona que funó va a tener que pagar una indemnización al funado, a la persona funada, y además va a tener que pedir disculpas públicas. Esto suele pasar y es importante que evitemos usar las redes sociales para esto y que usemos los canales de justicia que tenemos en nuestra sociedad, porque frustra muchísimo y hace mucho daño en este tipo de situaciones para quienes son funados y para quienes funan también. El sexting es lo que conocemos el sexteo. Yo puedo tomarme fotos íntimas y eso no es un delito. Sin embargo, el que yo comparta esas fotos íntimas hace que esto sea una situación de confianza y una situación muy delicada. Si la persona que recibe las fotos las comparte sin consentimiento, evidentemente estamos ante un delito, ¿ya? Entonces, el sacarse fotos íntimas no es un delito, sin embargo, me puede llevar el compartir esas fotos a un delito que es difusión de imágenes privadas sin consentimiento o bien la difusión de pornografía infantil. Otro posible delito es el child grooming o el abuso sexual en línea de un adulto a un menor que se hace pasar por menor para conseguir favores sexuales. Esto significa muchas veces que un adulto se mete a las redes sociales, a los videojuegos, haciéndose pasar por adolescente, por niño, cambia su personalidad, cambia sus fotos, se hace amigo de sus víctimas primero durante varios meses, ¿ya? Y luego ataca empezando a extorsionarlos, a chantajearlos. Por ejemplo, tú en tu red social aceptaste a una persona que no conociste, que te pareció linda, lindo, te gustó, cómo era, simpático, te trataba bien, te hiciste amiga de esa persona, ¿ya? Y esa persona te empezó a conversar, tú le contaste un par de cosas y después de 3 o 4 meses ya tiene mucha información personal tuya y empieza a chantajearte y decirte, si tú no me mandas una foto en esta posición o con estas cosas, yo voy a decirle a tal persona lo que tú comentaste, lo que tú hiciste, lo que tú compartiste y puede chantajearte. Eso es lo que conocemos el child grooming o lo que le llamamos también los pedófilos en línea, ¿sí? Es importante entender que entre el 1 y el 2% de la población masculina en el mundo puede tener tendencias pedófilas, es decir, excitarse viendo menores de edad. Por lo tanto, es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos y ante cualquier situación que nos haga sentir vulnerables o abusados o abusadas, pidamos ayuda principalmente a nuestra familia o bien al colegio. Pensemos entonces antes de actuar. Recuerda que para estar en el mundo digital tenemos que aprender a convivir. Y preguntémonos, ¿esto va a estar por siempre? ¿Lo que yo voy a compartir va a estar siempre en Internet? Nunca se va a poder borrar. ¿Es importante? ¿Necesito compartirlo? ¿Me empodera? ¿Es positivo? ¿Es necesario que lo comparta? ¿Es seguro que lo comparta? ¿Ya? ¿Y es inspirador? ¿Aporta a que yo comparta esta información? Por lo tanto, una vez que yo defina esto, ya puedo empezar a disfrutar del mundo de las redes sociales.